Como neurólogo, he visto demasiados cerebros apagarse poco a poco, y lo más devastador es que, en muchos casos, la causa no era una enfermedad inevitable, sino una medicación común, recetada con la mejor intención. Lo repito con toda la fuerza que me permite mi experiencia. Hay una medicina que, tomada de forma continua, devora tu memoria, debilita tus conexiones neuronales y acelera el deterioro cognitivo. Lo hace en silencio, sin dolor, sin aviso, mientras el paciente cree que está cuidando su salud. Esta historia no comienza en un laboratorio, sino en un consultorio lleno de rostros confundidos. Personas que llegan diciéndome: doctor, ya no recuerdo dónde dejé las llaves, pero no le di importancia. Semanas después, esos olvidos se vuelven frases interrumpidas, conversaciones a medias, nombres que se desvanecen en el aire. Y cuando reviso sus historiales médicos, encuentro el mismo patrón. Un fármaco que parecía inofensivo, pero que el cerebro percibe como un enemigo silencioso. No estoy hablando de una sustancia ilegal ni de algo oculto. Estoy hablando de medicamentos que millones de personas mayores de 60 años consumen a diario para dormir, aliviar la ansiedad, controlar alergias o incluso calmar el estómago. Lo que pocos saben es que muchos de esos compuestos bloquean un neurotransmisor esencial, la acetilcolina, la molécula que mantiene despierta la memoria, el pensamiento y la atención. Sin ella, las neuronas comienzan a comunicarse con dificultad, las sinapsis se debilitan y el cerebro entra en una niebla que puede confundirse con el inicio del Alzheimer. Te lo digo con la autoridad y la angustia de quien ha visto demasiadas mentes perder su brillo. Esta medicina puede parecer una aliada, pero es una de las peores amenazas para tu memoria. Y lo más cruel es que su efecto no aparece de inmediato. Es acumulativo, progresivo, sigiloso. Día tras día, dosis tras dosis, va erosionando la arquitectura del cerebro, igual que el agua filtra una piedra hasta quebrarla por dentro. Imagina tu cerebro como una red de luces interconectadas. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada emoción es una chispa que viaja entre neuronas. Ahora imagina que alguien apaga esas luces lentamente, una a una, sin que lo notes. Eso es exactamente lo que esta medicina hace. Apaga las conexiones más frágiles, las que guardan tu memoria emocional, tus aprendizajes, tu identidad. He visto personas que, tras años tomando estos fármacos, llegan a mi consulta con una confusión que asusta. No saben qué día es, olvidan cómo volver a casa, no recuerdan conversaciones de hace unas horas. Lo más triste es que muchos piensan que están envejeciendo con normalidad, cuando en realidad están sufriendo una intoxicación neurológica lenta, no por exceso de edad, sino por exceso de medicación. No pretendo infundir miedo sin sentido. Mi propósito es advertirte con claridad, porque si actúas a tiempo, puedes revertir parte del daño. El cerebro tiene una capacidad extraordinaria de regenerarse cuando se le da la oportunidad, pero primero hay que identificar al enemigo, ese comprimido diario que prometía descanso o alivio y que en realidad está drenando tu energía mental. Hay algo profundamente injusto en todo esto. Las personas mayores confían en sus tratamientos, siguen las indicaciones al pie de la letra. Y sin embargo, nadie les explicó que con el paso de los años, el cerebro se vuelve más vulnerable a ciertos químicos. Medicinas que a los 30 eran seguras, a los 70 pueden ser devastadoras. Esa es la verdad que muchos ignoran y que como neurólogo tengo la obligación moral de revelar. Hoy quiero que grabes una idea en tu mente. No toda medicina que ayuda al cuerpo ayuda al cerebro. Algunas lo destruyen lentamente, disfrazadas de alivio. Y esa es la peor medicina, la que se gana tu confianza mientras te roba la memoria. Si tienes más de 60 años, si tomas medicamentos para dormir, para calmar los nervios o para controlar alergias, escúchame con atención. No te estoy diciendo que dejes todo de golpe. Te estoy diciendo que te informes, que hables con tu médico, que revises cada receta, porque puede que en tu botiquín haya algo que está erosionando tu mente en silencio. En los próximos capítulos voy a revelarte cuáles son esos fármacos, cómo actúan sobre tu cerebro y sobre todo qué puedes hacer para proteger tu memoria y recuperarla antes de que sea demasiado tarde. Porque el Alzheimer no siempre comienza con una enfermedad genética. A veces comienza con una píldora mal elegida. Recuerdo perfectamente la mañana en que leí un estudio que me heló la sangre. Era una publicación del Journal of the American Medical Association, una de las revistas más prestigiosas del mundo. El título decía: el uso prolongado de medicamentos anticolinérgicos se asocia con mayor riesgo de demencia. Aquella frase, tan fría y técnica, ocultaba un drama humano gigantesco. Traducido a la vida real, significaba que miles de personas, sin saberlo, estaban dañando su cerebro con una pastilla aparentemente inocente. Esa noticia se convirtió en mi obsesión. Durante semanas revisé casos, expedientes, entrevistas, radiografías cerebrales. Las resonancias mostraban un patrón claro. Pacientes mayores que habían consumido ciertos medicamentos durante años presentaban una reducción significativa del hipocampo, la región encargada de la memoria y el aprendizaje. Era como si el tiempo hubiera excavado huecos dentro de su mente. Pero lo más alarmante
alarmante era que ese deterioro no provenía del Alzheimer clásico, sino de un efecto secundario químico, silencioso y evitable. Entre los medicamentos analizados estaban algunos antihistamínicos para las alergias, fármacos para dormir, relajantes musculares e incluso medicamentos para la incontinencia urinaria. Todos compartían un mismo mecanismo: bloqueaban la acetilcolina, el neurotransmisor que mantiene viva la comunicación neuronal. El estudio concluía que quienes tomaban estos fármacos de forma crónica tenían hasta un 54% más de riesgo de desarrollar demencia. 54%. No era una cifra menor, era una sentencia. Poco después, una paciente mía, doña Teresa, se convirtió en el rostro de esa estadística. Tenía 67 años, una mujer activa, sonriente, amante de las plantas. Había empezado a tomar un medicamento para dormir tras la muerte de su esposo. Solo una pastillita para descansar, doctor, me decía. Al principio parecía inofensivo, pero con los años su memoria comenzó a deshilacharse. Primero olvidaba regar sus plantas, luego repetía las mismas frases y un día, al visitarla, no me reconoció. Cuando revisamos su historial, el culpable estaba allí, silencioso en cada receta médica: una benzodiazepina. El cerebro de Teresa, sometido a años de bloqueo colinérgico, había perdido la agilidad que alguna vez la definió. No había genética involucrada. Era el efecto acumulado de una droga que, usada con moderación, puede ser útil, pero que en uso prolongado se convierte en veneno para la memoria. Desde entonces no volví a mirar las recetas con los mismos ojos. Cada vez que un paciente me dice «tomo algo para dormir, nada grave», se me enciende una alarma interior. Y cada vez que veo una lista de fármacos con nombres que terminan en PAM o INE, mi primera reacción no es la de juzgar, sino la de proteger. Porque detrás de cada caja de pastillas puede haber una historia como la de Teresa. Una historia que puede evitarse. Los medios de comunicación rara vez hablan de esto, no porque quieran ocultarlo, sino porque el daño es tan cotidiano, tan extendido, que se ha vuelto invisible. En muchos países, estos medicamentos se recetan sin advertencia clara sobre sus efectos en el cerebro. Se enfocan en los beneficios inmediatos: el sueño, la calma, el alivio del picor, sin explicar que el precio puede ser la pérdida de la memoria. El cerebro humano no es un órgano pasivo, es una red viva, eléctrica, que depende de la química fina de sus neurotransmisores. Cuando bloqueas uno de ellos de forma crónica, no solo alteras una función, alteras su equilibrio entero. Por eso digo siempre a mis pacientes: lo que tomas para descansar puede estar impidiendo que tu cerebro descanse de verdad. Recuerdo que una colega de Japón me confesó algo similar. En su hospital habían empezado a detectar un aumento de casos de demencia precoz entre personas mayores de 60 años que tomaban sedantes a diario. Son medicamentos aprobados, pero el cerebro envejecido no los tolera igual, me decía. Esa frase me acompañó durante días y comprendí que el problema no era local, era global. No se trata de demonizar la medicina, sino de usarla con sabiduría. Hay fármacos que salvan vidas y hay otros que deben usarse con extrema precaución. Lo que destruye la memoria no es solo la sustancia, sino la costumbre de tomarla sin entender cómo actúa. El peligro no está en el primer comprimido, sino en el hábito. Cuando las investigaciones muestran daño neuronal tras años de uso, cuando los estudios de imagen revelan pérdida de volumen cerebral, cuando los pacientes olvidan los rostros de sus hijos, ya no hablamos de teoría, hablamos de una tragedia silenciosa que atraviesa familias enteras. Por eso hoy más que nunca es mi deber romper ese silencio, porque la medicina que devora el cerebro no lo hace con ruido, no causa dolor visible. Actúa como una sombra que apaga recuerdos, borra nombres y roba historias. Pero si conoces la verdad, si sabes identificarla, puedes detenerla antes de que destruya lo más valioso que tienes, tu mente. Quiero explicarte, con la calma y la precisión que merece tu salud, cómo exactamente esta medicina destruye tu memoria desde dentro. No es magia ni coincidencia, es pura neuroquímica, una secuencia de reacciones que comienzan en segundos, pero cuyos efectos se acumulan durante años. Imagina por un momento el cerebro como una ciudad viva, con millones de avenidas luminosas por donde circulan los pensamientos, los recuerdos, las emociones. Cada una de esas avenidas está pavimentada con moléculas llamadas neurotransmisores, pequeños mensajeros químicos que permiten que una neurona se comunique con la siguiente. Uno de los más importantes, quizás el más crucial para la memoria, se llama acetilcolina. La acetilcolina es el idioma del cerebro cuando se trata de aprender, concentrarse y recordar. Cada vez que asimilas un nuevo nombre, una dirección o una melodía, esa molécula participa activamente, fortaleciendo las conexiones sinápticas. Pero cuando tomas ciertos medicamentos, los llamados anticolinérgicos, ocurre algo devastador. Esas autopistas neuronales comienzan a cerrarse. Paso a paso, esto es lo que sucede. Paso 1. El bloqueo. Los fármacos anticolinérgicos se adhieren a los receptores que normalmente usan las neuronas para recibir la acetilcolina. Es como si alguien colocara un candado en las puertas de comunicación del cerebro. El resultado inmediato puede parecer beneficioso: menos ansiedad, más
sueño, menor irritabilidad. Pero lo que en la superficie parece calma, en lo profundo es una desconexión progresiva. Paso 2. La confusión silenciosa. A medida que esos receptores permanecen bloqueados, las neuronas empiezan a tener dificultades para transmitir la información. Las zonas del cerebro encargadas de la memoria reciente, como el hipocampo, se vuelven más lentas. Es entonces cuando comienzan los primeros síntomas: dificultad para concentrarse, olvidos pequeños, sensación de mente nublada. Muchos lo atribuyen al cansancio o la edad, sin sospechar que el verdadero responsable es químico. Paso 3. La pérdida sin retorno. Con el uso prolongado, las neuronas que no se comunican comienzan a atrofiarse. No desaparecen de inmediato, pero pierden su vitalidad, su capacidad de respuesta. Estudios con resonancia magnética han mostrado que el volumen cerebral puede reducirse hasta un 10% en personas que usan fármacos anticolinérgicos durante más de 3 años. Es un dato clínico, medido y comprobado. En términos sencillos, el cerebro literalmente se encoge. Paso 4. La imitación del Alzheimer. Lo más inquietante es que los síntomas generados por estos medicamentos son indistinguibles de los del Alzheimer temprano. Los pacientes comienzan a olvidar palabras, repiten preguntas, pierden la orientación, se desorganizan. En la consulta, el diagnóstico puede confundirse fácilmente, pero cuando suspendemos el medicamento, si el daño aún no es irreversible, muchos recuperan parte de su claridad mental. Eso nos demuestra que no era una demencia degenerativa, sino una demencia farmacológica. Paso 5. El círculo vicioso. Y aquí está la trampa más cruel. Cuando una persona mayor empieza a olvidar cosas por efecto de la medicación, muchas veces el médico interpreta que está desarrollando una demencia y entonces prescribe más fármacos, ansiolíticos, sedantes, estabilizadores. Sin saberlo, aumenta la dosis del veneno. Es un círculo que se alimenta a sí mismo hasta que el paciente pierde completamente la lucidez. Déjame darte algunos ejemplos concretos. Los medicamentos que suelen tener este efecto incluyen ciertos antihistamínicos, como la difenidramina, presente en muchos remedios para dormir, benzodiazepinas, como el diazepam o el lorazepam, y fármacos para la vejiga hiperactiva, como la oxibutinina. Todos ellos comparten el mismo mecanismo: bloquear la acetilcolina. Y si tienes más de 60 años, tu cerebro ya produce menos cantidad de este neurotransmisor de forma natural. Por eso, al combinar la edad con estas drogas, el daño se acelera. Ahora muchos me preguntan: doctor, ¿por qué nadie nos dice esto cuando nos recetan esas pastillas? La respuesta es compleja. En medicina, cada órgano tiene sus prioridades. A veces lo que es seguro para el corazón o los pulmones no lo es para el cerebro, y como los efectos sobre la memoria son lentos y difíciles de medir, suelen pasar desapercibidos, pero lo que no se ve no deja de existir. Como neurólogo, he analizado decenas de casos en los que la simple retirada de un medicamento provocó una mejoría sorprendente. Pacientes que recuperaron su lucidez, que volvieron a leer, a reconocer rostros, a recordar conversaciones. Eso demuestra que parte del daño es reversible siempre que se actúe a tiempo. El cerebro tiene una plasticidad maravillosa. Cuando dejas de bloquearlo, se reorganiza, crea nuevas conexiones, se defiende. Pero para eso hay que liberarlo del agresor. El problema no está solo en lo que tomas, sino en cuánto tiempo lo tomas y en qué combinación. Muchos ancianos reciben 5, 6 o más medicamentos distintos cada día, y algunos de ellos interactúan entre sí, potenciando el efecto anticolinérgico. Lo que empieza como una ayuda se convierte en un cóctel que apaga las luces de la mente. Si alguna vez te has sentido confundido después de iniciar un nuevo tratamiento, si tu sueño se volvió pesado, si despiertas con la sensación de no tener claridad mental, escucha a tu cuerpo. Esa niebla mental puede ser una advertencia temprana. Por eso mi mensaje es claro. Antes de aceptar una receta más, pregunta si el medicamento tiene efecto anticolinérgico. No todos los médicos se especializan en neurología y muchos no están al tanto de este impacto, pero tú tienes derecho a saberlo. Tu cerebro es tu historia, tu identidad, tu libertad. No permitas que un comprimido lo apague lentamente. Lo que quiero transmitirte hoy es esperanza, no miedo, porque entender el mecanismo es el primer paso para romper el ciclo. Y en el próximo capítulo te mostraré cómo reconocer las señales de advertencia que el cerebro te envía antes de que sea demasiado tarde, y cómo fortalecerlo con hábitos que actúan como escudo contra estos efectos. He visto el miedo en los ojos de una hija cuando su madre ya no la reconoce. He sentido el temblor en la voz de un esposo que me dice: doctor, mi mujer me pregunta cada mañana quién soy. Es un dolor que no se puede medir en resonancias ni en escalas clínicas. Es el vacío de ver cómo alguien que amabas, alguien que reía contigo, se va desvaneciendo sin irse del todo. Y lo más cruel es cuando ese deterioro no era inevitable, sino provocado por algo que estaba en su propio botiquín. En mi consulta, esa escena se repite más de lo que imaginas. Los familiares llegan desesperados, creyendo que enfrentan el inicio del Alzheimer, sin saber que la causa podría ser una medicación mal ajustada. He tenido pacientes que pasaron
pasaron meses en esa oscuridad mental hasta que decidimos suspender el fármaco. Y entonces, como una lámpara que vuelve a encenderse, la claridad regresó. A veces no por completo, pero lo suficiente para que volvieran las palabras, las sonrisas, los recuerdos. No hay nada más poderoso que ese momento. Ver a un paciente mirar a su hija a los ojos y decir su nombre después de semanas de silencio es una de las experiencias más conmovedoras que puede vivir un médico. Es la prueba de que no todo está perdido. Sí, esta medicina puede devorar tu cerebro, pero si la identificas a tiempo, si haces los ajustes correctos, si escuchas las señales, tu mente puede volver a florecer. Quiero que imagines dos caminos. En el primero, sigues tomando esa pastilla cada noche porque te ayuda a dormir o te da calma. Día tras día, tu memoria se debilita un poco más. Tus pensamientos se vuelven lentos, tus recuerdos confusos. Un día, olvidas una conversación importante. Otro, olvidas el rostro de alguien querido. Cuando intentas concentrarte, sientes un muro invisible, una niebla. Tu cerebro literalmente se está apagando, no por el paso del tiempo, sino por un químico que bloquea su capacidad de comunicarse. Esa es la senda del olvido, el camino silencioso hacia una demencia que podrías haber evitado. Pero existe otro camino, el camino de quienes deciden escuchar esta advertencia y actuar, el de quienes revisan su medicación, consultan a su médico, cambian hábitos y comienzan a proteger su cerebro como el tesoro que es. En ese camino, el cerebro vuelve a respirar, la mente se vuelve más ligera, la niebla se disipa, recuperas la sensación de control, de claridad, de presencia. Ese camino no solo preserva tu memoria, preserva tu historia. He visto ambos escenarios, he visto pacientes que, por no cuestionar una receta, perdieron su lucidez de forma irreversible, pero también he visto otros que, al detectar a tiempo el problema, reconstruyeron sus conexiones neuronales con ejercicios cognitivos, alimentación adecuada y descanso natural. El cerebro tiene una capacidad asombrosa de regenerarse si se le da la oportunidad. Por eso insisto, si haces X, si sigues tomando la medicina equivocada, pierdes. Pero si haces Y, si la sustituyes, si la revisas, si la reduces bajo guía médica, proteges tu mente. Te lo diré sin rodeos. El mayor error no es tomar el medicamento, es no preguntar, no revisar, no cuestionar, no informarte. Muchos pacientes creen que porque una pastilla es común o de venta libre, no puede causar daño. Pero en neurología, las sustancias más dañinas son precisamente las más cotidianas. El cerebro no distingue entre remedio suave y fármaco potente. Distingue entre lo que respeta su química y lo que la bloquea. El miedo tiene un propósito aquí, despertarte. Que entiendas que no hay peor enemigo que la confianza ciega. Pero junto a ese miedo, quiero que sientas también esperanza, porque hay soluciones reales. Si reduces poco a poco el uso de estos medicamentos bajo supervisión médica, si fortaleces tu cerebro con hábitos naturales como dormir sin sedantes, moverte cada día, mantener conversaciones, aprender algo nuevo, tus neuronas comienzan a reactivarse. La acetilcolina vuelve a circular, las sinapsis se reabren, la ciudad cerebral vuelve a iluminarse. Y quiero que recuerdes esto. Cada neurona que salvas, cada recuerdo que conservas, cada palabra que recuperas es una victoria contra el olvido. La ciencia lo demuestra. El cerebro puede regenerar conexiones incluso después de los 70 años. Lo he visto, lo he medido, lo he sentido en cada paciente que recupera su identidad. Por eso, aunque este mensaje tenga un tono de advertencia, su fondo es profundamente esperanzador. No todo lo que da sueño cura, no todo lo que calma protege. A veces lo que parece alivio es, en realidad, un ladrón silencioso de memoria. Pero si lo descubres, si actúas, si te comprometes, puedes detenerlo antes de que robe más. El miedo debe impulsarte a la acción, no paralizarte. Y la esperanza debe recordarte que aún estás a tiempo de revisar tus medicamentos, de hablar con tu médico, de proteger lo más valioso que tienes, tu mente. Porque la peor medicina no es la que se receta, es la que se ignora. Y en el siguiente capítulo te mostraré cómo reconocer esas señales tempranas que indican que tu cerebro está en peligro y los pasos exactos que puedes seguir desde hoy para comenzar su recuperación natural. Lo que voy a contarte ahora es más inquietante, pero también más revelador, porque lo que hemos visto hasta aquí, la pérdida de memoria, la niebla mental, los efectos anticolinérgicos, es solo la superficie del problema. Lo que viene a continuación es la parte oculta del sistema médico y farmacológico que ha permitido que millones de personas sigan tomando estas medicinas sin saber lo que realmente hacen en su cerebro. Primera revelación: no todas las medicinas dañinas para la memoria son recetadas como tales. Algunas se esconden bajo nombres comerciales que suenan inocentes: pastillas para el descanso, cápsulas para la alergia, gotas para el sueño. Pero detrás de esos envases se esconden compuestos que los neurólogos conocemos muy bien: bloqueadores de la acetilcolina, depresores del sistema límbico y supresores de la fase REM del sueño, esa etapa donde el cerebro consolida los recuerdos. En otras palabras, te ayudan a dormir, sí, pero también te impiden soñar.
soñar, aprender y recordar. Segunda revelación. El daño es acumulativo, aunque dejes de sentirlo. Muchos pacientes me dicen, doctor, llevo años tomándola y nunca tuve problemas. Pero el cerebro no protesta de inmediato. Su deterioro es silencioso. Al principio compensa la falta de acetilcolina aumentando la actividad de otras zonas, pero con el tiempo esas áreas también se agotan. Es como un edificio donde los pilares principales están dañados. Las vigas secundarias aguantan un tiempo, pero un día todo colapsa y ese colapso se llama demencia inducida por fármacos. Tercera revelación. Muchas guías médicas no actualizan sus advertencias a tiempo. La ciencia avanza, pero los protocolos se demoran. Mientras los estudios ya muestran que estas sustancias deterioran el hipocampo, las etiquetas aún dicen efectos secundarios leves. Nadie menciona el riesgo de deterioro cognitivo crónico. Nadie dice que ese sueño artificial le cuesta al cerebro una porción de su capacidad de recordar. Y entonces, cada noche, millones de personas se acuestan creyendo que descansan, cuando en realidad están silenciando sus neuronas. Lo que viene ahora es aún más grave. Cuarta revelación. Los efectos se potencian cuando se combinan. Una pastilla para dormir, más un antihistamínico para la alergia, más un medicamento para la vejiga, cada uno por separado parece inofensivo, pero juntos generan un cóctel que multiplica por 3 el riesgo de demencia. Y la mayoría de los pacientes mayores toman varias recetas simultáneamente. He visto cerebros saturados de químicos, neuronas incapaces de comunicarse y familias preguntándose por qué su ser querido cambió de la noche a la mañana. No fue el destino, fue acumulación. Quinta revelación. Hay alternativas seguras, pero nadie las promueve porque no generan ganancias. El sueño natural, la exposición a la luz solar matutina, la reducción del consumo de azúcar, el ejercicio moderado, las técnicas de respiración, incluso suplementos naturales como la melatonina en dosis fisiológicas o el magnesio, pueden mejorar el descanso sin bloquear la acetilcolina. Sin embargo, esas soluciones no llenan bolsillos. Las farmacéuticas invierten millones en marketing, no en prevención. Y mientras tanto, los pacientes confían, los médicos recetan y el ciclo continúa. Ahora bien, ¿qué puedes hacer tú frente a todo esto? Primero, abrir los ojos. Revisa tus medicamentos con calma. Si alguno contiene ingredientes como difenidramina, clorpromacina, amitriptilina, oxibutinina o termina en PAM, consúltalo. No lo suspendas por tu cuenta, pero habla con tu médico. Pregunta si existen alternativas más seguras. Segundo, escucha las señales que tu cerebro te da. La somnolencia excesiva, los olvidos repentinos, la dificultad para encontrar palabras o una sensación de confusión al despertar son campanas de advertencia. Y tercero, empieza a construir el escudo de la neuroprotección. Alimentación rica en omega 3, ejercicios mentales, interacción social y sueño natural sin químicos. Lo más revelador de todo es esto. El cerebro puede regenerarse, sí, incluso después de años de daño. Cuando dejas de bloquearlo, la acetilcolina vuelve a fluir. Las sinapsis se reactivan, la niebla se disipa. Lo he visto en imágenes, lo he visto en personas. Pacientes que, tras meses de confusión, recuperaron la capacidad de leer, cocinar, recordar el nombre de sus nietos. No es milagro, es ciencia aplicada a tiempo. Pero el tiempo es la variable más importante. Cada día que pospones esta decisión, una parte de tu memoria sigue siendo silenciada. Cada noche que confías en esa pastilla inofensiva, estás negociando tu lucidez. Y cada vez que eliges la comodidad de no preguntar, le das a esa medicina el poder de seguir devorando tu cerebro. Lo que viene ahora es lo más importante de todo. ¿Cómo revertir este proceso? ¿Cómo actuar hoy? ¿Cómo salvar lo que aún puedes salvar? Porque sí, hay esperanza. Y no está en una nueva pastilla, sino en un cambio de conciencia. Y eso es lo que te revelaré en la última parte de esta historia. He llegado al punto más importante de este mensaje. Después de tantos años viendo cómo la memoria se apaga, cómo familias enteras sufren en silencio, siento que mi deber como neurólogo no es solo tratar, sino advertir. Porque a veces, una advertencia a tiempo puede salvar una vida, o mejor dicho, una mente. Si has llegado hasta aquí, significa que algo dentro de ti ya ha despertado. Tal vez sientes esa intuición de que algo en tu rutina, en tu botiquín, en tus noches de sueño artificial no está bien. No la ignores. Esa sospecha es tu cerebro pidiendo ayuda. Déjame contarte algo que aprendí en mi carrera. La mente tiene una sabiduría silenciosa. Antes de enfermarse del todo, envía señales. Olvidos repentinos, cambios de humor, cansancio mental, sueños pesados o confusos, dificultad para concentrarse. Son pequeños mensajes, como si las neuronas tocaran la puerta y dijeran, nos estamos quedando sin aire. Y la mayoría de las veces, la causa no es el envejecimiento, ni la genética, ni el estrés. Es algo que tú mismo estás ingiriendo cada día sin saberlo. Por eso, hoy quiero hablarte directamente, sin filtros, con la verdad más simple. Estás a tiempo de detener este proceso. No importa si llevas un año, 5 o 10 tomando esa medicina. Lo que hagas a partir de hoy puede marcar la diferencia entre recordar tu historia o perderla. Te propongo 3 pasos concretos. El primero, revisa tu medicación
medicación. Toma una hoja, escribe el nombre de cada fármaco que usas y muéstrasela a tu médico o farmacéutico. Pregunta si alguno tiene efectos anticolinérgicos o benzodiazepínicos. No temas parecer insistente, estás defendiendo tu mente. El segundo, si descubres que tomas alguno de ellos, no lo suspendas solo. La retirada brusca puede ser peligrosa. Hazlo acompañado, poco a poco, con un plan de sustitución seguro. Hay alternativas naturales, terapias conductuales para el sueño y medicamentos de nueva generación que no dañan la memoria. Y el tercero, reconstruye lo que el tiempo o la química hayan debilitado. Alimenta tu cerebro con lo que necesita: omega 3, antioxidantes, magnesio, vitamina B12 y sobre todo oxígeno mental. Lee, camina, conversa, ríe, memoriza canciones, aprende algo nuevo. Cada vez que desafías a tu cerebro, estás fortaleciendo sus sinapsis. Estás diciendo: sigo aquí, sigo vivo. Mira, el Alzheimer y la demencia son enfermedades crueles, pero el peor error es creer que todo olvido es irreversible. Hay olvidos que pueden revertirse, hay nieblas que pueden disiparse y hay cerebros que, incluso después de años de confusión, vuelven a brillar. He visto personas de 75 años recuperar su lucidez después de limpiar su medicación. He visto madres volver a reconocer a sus hijos. He visto hombres que no recordaban su dirección volver a conducir su coche. El cerebro no se rinde fácilmente. Lo único que necesita es que dejes de envenenarlo. La medicina que devora tu cerebro no siempre tiene un nombre amenazante. Puede venir en una caja de colores suaves, con palabras como descanso, calma, suave, natural. Pero lo natural no es dormir con un químico. Lo natural es dejar que tu cerebro produzca su propio sueño, su propio equilibrio. Y lo puede hacer, créeme. He visto cómo las ondas cerebrales cambian en pocos meses cuando retiramos esos fármacos, cómo la memoria se activa, cómo los patrones de atención se normalizan. La neuroplasticidad existe y es el milagro silencioso que puede salvarte. Permíteme que te hable no como médico ahora, sino como ser humano. No hay nada más triste que perder la memoria, porque perder la memoria es perder la historia que te hace ser quien eres. Es olvidar tus risas, tus amores, tus paisajes, tu infancia. Es como apagar una biblioteca llena de libros únicos. Y sin embargo, hay algo más doloroso aún: saber que esa pérdida pudo evitarse. Por eso te hablo con tanta urgencia. No quiero que dentro de unos años te arrepientas de no haber hecho nada cuando todavía estabas a tiempo. Hoy puedes actuar, puedes revisar tus medicamentos, puedes compartir esta información con tus padres, tus abuelos, tus amigos. Puedes salvar cerebros, literalmente. Porque si este mensaje llega a una sola persona que detiene a tiempo esa medicina, ya habremos salvado una mente, una historia, una vida. Y quiero dejarte una reflexión. Cuidar el cerebro no es solo evitar una enfermedad, es cuidar tu esencia, tus recuerdos, tu identidad. Es proteger lo único que no puede reemplazarse. Si pierdes un diente, puedes reemplazarlo. Si pierdes visión, hay lentes. Pero si pierdes memoria, pierdes la continuidad de ti mismo. Así que por favor, hazlo hoy. Revisa tus tratamientos, pregunta, informa. No te acostumbres a olvidar, no normalices la confusión, no digas es la edad. La edad no destruye neuronas, la ignorancia sí. Como neurólogo, mi deber es protegerte. Y mi mensaje es simple: elimina la peor medicina antes de que te elimine a ti. Tu cerebro no necesita más químicos, necesita más comprensión. Tu memoria no pide milagros, pide cuidado. Y tu vida, la que construiste con amor, esfuerzo y experiencias, merece seguir intacta. Si este mensaje te ayudó a entender lo que nadie te explicó, deja la palabra gracias en los comentarios. No por mí, sino por ti, por tu memoria, por todos los que aún pueden salvar la suya antes de que sea demasiado tarde.